Hola, soy Ana Vallabriga, escritora a cuatro manos con David Zaplana de novelas de misterio. Bienvenida, bienvenido a mi podcast, un espacio quincenal donde trato de profundizar en el mundo de la literatura y lo hago a través de entrevistas que espero que te resulten educativas, inspiradoras o sorprendentes. Si quieres apoyar este proyecto solo tienes que darle a me gusta, dejar un comentario o compartir los episodios. Cuanta más visibilidad tenga el podcast, a más personas podrá llegar. Y recuerda que un mal día siempre lo puedes convertir en un día de libros. Arantxa Portavales fue primero funcionaria de Hacienda y después funcionaria de Hacienda y escritora. Comenzó con el microrrelato y publicó más adelante varias novelas. La última, Sobreviviendo, la historia de una enigmática mujer, Val Valdés, que se entrega a la policía como culpable del asesinato de un antiguo compañero de colegio. Bienvenida, Arantxa. Hola Ana, qué placer estar aquí contigo, gracias por invitarme, ¿no? No, gracias a ti, que sé que me estabas comentando que tienes mucho lío de trabajo a horas intempestivas, porque estamos grabando a las 7 de la tarde y sin embargo como funcionaria, esto que dicen, ¿no? La teoría está de, no, cuando eres funcionario ya está, haces tu horario y ya te vas. Pues en el caso de Arantxa, no. Los caminos de la función pública son inescrutables, como los del crimen de la literatura. Uno Bueno, nunca sabe, nunca sabe. bueno, y tan inescrutables como esta, la historia misma de la publicación de Sobreviviendo es curiosa en sí misma, ¿no? También es un poco inescrutable. Cuéntanos cómo ha sido este proceso. Bueno, Sobreviviendo es mi primera novela realmente, y cuando la gente que se aproxime a ellas, después de haber leído las mías anteriores, se va a extrañar porque es como muy distinta, pero es verdad, porque nace como una novela por entregas, al estilo de esas novelas del siglo XIX de Dickens, ¿no? Que se publicaban en los periódicos. Yo la presenté a un periódico, ganó, se publicó durante 31 días, 31 capítulos que contaban la historia de Val Valdés, y claro, cuando comienzo a editar con Lumen y La Ley, después les voló mucho la cabeza y dijeron que era una novela muy distinta, muy rápida, precisamente por eso, ¿no? Porque está escrita para ser editada por entregas, con muy poco espacio, ¿no? Con lo cual está todo concentradísimo, es que sea es trepidante, rapidísima, bueno, lo que debe de ser una novela por entregas para mantener al lector pegado a las ganas de seguir comprando el siguiente fascículo y leyéndola en el periódico al día siguiente, ¿no? Entonces todos los capítulos acaban muy en alto y tal. Y entonces, claro, al haberse publicado tanto tiempo después, es verdad que hemos añadido más capítulos, pero manteniendo el mismo esquema de novelas por entregas, ¿no? Que realmente es lo que es. Y eso la dota de un ritmo muy peculiar y además muy distinto al de las novelas negras tradicionales, ¿no? Tampoco sé si es una novela negra, es una novela que habla de nosotros o de cómo fuimos y de cómo somos ahora. Y como todos por dentro somos un poquito oscuros, en ese sentido sí es negra, pero es más una trayectoria vital de alguien muy especial, ¿no? Así me gusta definirla, como la vida de Val Valdés, un personaje brutal que te entra y ya no sale, ¿no? Y ahí está, pues 7 años después de mi primera novela, vuelve y vuelvo a ser esa señora que escribía por las tardes después de su trabajo de funcionaria, ¿no? Uh-huh. Esa es la historia de Sobreviviendo, y en ese sentido me hace mucha ilusión. Siempre digo que yo no estaría donde estoy si no fuera por esta novela por entregas, ¿no? Es curioso porque decía Juan Madrid que las mejores novelas negras eran aquellas que no parecían una novela negra, aquellas que te preguntabas por qué era una novela negra. Sí, el otro día presentaba yo a un compañero mío que ha escrito en gallego una novela y le decía, es que no sé por qué todo el mundo me dice que es negra, no tiene los parámetros clásicos de una novela negra. Y dije yo, no, pero es que es muy oscura, al final estás apelando a todos los bajos instintos, ¿no? Y yo creo que una novela negra es aquella en la que te hace conectar con aquello que A, tú no puedes contar, B, no eres capaz de reconocer en voz alta, pero C, reconoces en tus bajas pulsiones, ¿no? Al final la novela negra es aquella en la que tú entiendes casi perfectamente lo que pasa, te identificas o no te identificas, pero realmente lo entiendes y lo interiorizas como aquello que tienes a tu alrededor. Y además que sabes que está latente, porque en todas las novelas negras yo creo que identificamos todo lo que está latente a nuestro alrededor y que nunca sale, y que cuando sale es un horror, claro.
Bueno, y también lo curioso es esa iniciativa del periódico, ¿no? ¿De qué periódico era? Era La Voz de Galicia La y Voz de Galicia. hubo 17 ediciones, era en gallego, y se canceló y a mí me parece una pena porque yo leía con mucho gusto la novela por entregas todos los veranos, ¿no? Y luego el premio era, pues creo que eran 6.000 euros y sobre todo acceder a la edición de una editorial grande como en mi caso fue Galaxia, ¿no? Que al final hay que recordar, bueno, no era normal que yo creo que fui la primera escritora novel que lo ganaba, lo normal es que fueran plumas consolidadas de Galicia, las han ganado pues gente pues, como Diego Ameixeiras, por ejemplo, que es un gran conocido de la novela negra, ganador del Dashiell Hammett. Y bueno, sí que es verdad que daba esa oportunidad de hacernos soñar a los que estábamos en nuestras casas y nunca habíamos escrito, decir, pues mira, yo igual soy capaz de hacer esto, ¿no? Porque parece a priori fácil. Además, hay que decir una cosa que no he dicho que era horrorosa, que es que eran 31 capítulos de 3.500 caracteres exactos, que al final no era una novela, era un sudoku, porque de repente tenías una errata y te volvías loco, ¿no? Entonces fue un reto entre literario y matemático, me lo pasé muy bien y la iniciativa era maravillosa. A mí me da mucha pena que no la hayan recobrado, ¿no? Pero bueno, a veces los proyectos van y vienen, las iniciativas culturales se sustituyen unas por otras, pero sí que es verdad que en mi caso me sirvió para salir a la luz pública como escritora, ¿no? Porque además lo curioso en tu caso, bueno, hay muchas cosas curiosas, pero hay una que me llama mucho la atención y es que tú fuiste funcionaria de Hacienda vocacional. Tú soñabas, tú querías ser funcionaria de Hacienda desde pequeña. Sí, yo con 12 años sabía que quería estudiar Derecho y ya desde pequeña no, pero desde el primer curso de Derecho tuve claro que me gustaban los derechos públicos y la Hacienda y yo fui encaminada siempre en cuanto, yo siempre decía que no quería ser abogado, ¿no? Porque todo el mundo da por hecho que toda la gente que estudia Derecho quiere ser abogado y ni tan lejos, ¿no? O sea, quiero decir, yo conozco mucha gente que estudia Derecho y quiere ser juez o quiere en absoluto quiere ser diplomático, en absoluto quiere ser abogado, ¿no? Parece que todo se circunscribe a eso. Yo tenía vocación de estudiar Hacienda Pública y efectivamente oposité al cuerpo de finanzas, que es un cuerpo muy fastidiado, para los que opositan lo sabemos, y aprobé primero el grupo A2 y después el grupo A1 y me encanta mi trabajo, pero es verdad que ahora se ha convertido en eso que me impide escribir, ¿no? Entonces mantengo una lucha con mi trabajo, pero sí, es verdad que me sigue gustando mucho. Era como muy vocacional. De todas formas, yo me acuerdo una vez que me estaba entrevistando Carles Alsina y me decía, pero ¿qué pasa por la cabeza de alguien, de un joven de 20 años para que quiera ser inspector de Hacienda? Dice, me dice, estabas mal desde antes. No sé, siempre me apetece y reconozco que además que alguien tiene que velar por las cuentas públicas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, desde antes, claro, él se refería, o sea, que ya escribir novela negra, aunque no solo has escrito novela negra, de hecho, pero bueno, ya indica que la cabeza bien no está, lo otro ya lo anticipaba, ¿no? Pero ¿cómo surge, cómo comienza tu interés por la literatura? Bueno, yo creo que detrás de todo escritor hay un lector compulsivo, hay una persona que ama los libros, que siente que la literatura llena su vida, pero sí que es verdad que yo nunca tuve vocación de escritora. O sea, yo siempre decía que me encantaría escribir, pero nunca me lo planteé. Yo no escribí absolutamente ni una sola palabra hasta los 40 años, aparte de la lista a la compra, ¿no? Hay informes de fiscalización que tampoco es que sean muy literarios, que digamos. Pero sí que es verdad que yo entré en lo que se llama la plena crisis de los 40. O sea, un día me miré al espejo y no me gusté a mí misma, o sea, entré en gran crisis. O sea, yo lo cuento un poquito en La vida secreta de Úrsula Bas, no fue tan exagerado porque allí aquello es un personaje de ficción y todo está evidentemente muy exagerado, pero sí que es verdad que un poco llegó ese momento en que dije, yo necesito hacer algo más. Y de repente me puse a hacer microrelato, pero por una cuestión de extensión. Decía, yo no voy a poder escribir una novela, pero sí puedo escribir un cuento de 100 palabras o de 200, ¿no? Y así empecé, pero empecé a ganar concursos, conocí a un editor, me dijo que le mandara algo, me dijo que me quería publicar un libro, de repente yo tenía contrato editorial y no tenía libro, decía yo, es que voy al revés que todo el mundo tiene un libro a que va de editorial en editorial. Empecé con el microrelato y al momento, cuando vi lo de la novela por entregas, en este caso Sobreviviendo, dije, yo esto lo puedo hacer porque es cortito, porque yo me manejo muy bien con muy pocas, al venir del mundo del microrelato, yo soy capaz de contar muchas cosas con muy pocas palabras, exactamente al contrario de lo que hago en mi vida real. O sea, que hablo muchísimo y utilizo muchísimas palabras. Entonces ahí fue cuando me senté y tuve claro que quería hacer una novela
cortita, y no sé por qué me fui al thriller. Yo creo que me fui al crimen, me fui a la parte oscura. Yo creo que en ese sentido me sentí muy identificada. Luego, justo después hice una novela intimista que no tenía nada de thriller y que triunfó muchísimo, ¿no? Yo siempre digo que para mí, más allá de los temas o de las tramas, mejor dicho, me gusta hablar de las personas, ¿no? Y yo creo que es lo que a mí se me da bien, y por eso la gente se lo pasa también leyendo Sobreviviendo, porque al final entra dentro de Val Valdés y al principio la juzga, pero luego la entiende, con lo cual ya no la juzga. Entonces, yo creo que eso pasa con todos mis personajes, pasa con mis asesinos, pasa con mis detectives, pasa en la saga de Abad y Barroso, pasa con las mujeres del contestador. Yo creo que al final es eso, ¿no? Que al final me gusta contarlo. Y sí que es verdad que me ha cambiado la vida, porque ahora ya voy por la vida no viviéndola, sino observándola para ver cómo la voy a contar. Y eso sí que ha sido brutal y es un clic que he hecho en mi cabeza, ¿no? Pero también es verdad que soy mucho más feliz desde que escribo. A raíz de esto que comentas, decía Isaías Berlín que había dos tipos de escritores, los escritores erizo y los escritores zorro, que los escritores erizos son aquellos que se encierran en sí mismos en busca de las historias, ¿no? Y los zorros pues buscan historias, salen en busca de historias distintas en cada libro. ¿Qué tipo de escritora eres tú? Pues yo creo que, mira, primero yo creo que salgo y observo. Yo siempre digo que yo cada viaje que hago vuelvo llena de 10 novelas. Para mí un aeropuerto me da de sí. Yo siempre digo que es una pena que Santiago de Compostela no tenga metro, porque yo iría a novela por semana, ¿no? Entonces voy captando, observando, voy captando la vida, pero luego al mismo tiempo cojo esa realidad, la meto dentro de mí y es como si la pasara por un turmis y la aranchizo, la portabalizo y de repente todo lo que yo soy reviste esa realidad ajena, ¿no? Por eso me pasa que muchísima gente me dice que cuando lee mis novelas, si me conoce, me dice que me reconoce, pero me dicen luego algo mucho mejor. Me dicen, empecé la novela y te veía a ti. Y luego me dicen, y acabé la novela y me vi a mí. Y yo creo que es por eso, ¿no? Porque al final me gusta mucho universalizar nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestros miedos y luego darles mi perspectiva. Por eso la gente que me conoce dice que me ve a mí, pero la que no me conoce o que realmente escarba dentro de ella se acaba viendo a ella misma, ¿no? Yo creo que la literatura hace un poco eso, universalizar todo lo que nos pasa para hacerlo un poquito de uno. Por eso la literatura remueve, por eso la literatura ayuda, por eso la literatura es catarsis, es consuelo, es emoción, es miedo, porque realmente la literatura que realmente merece la pena es aquella que te obliga a hacer todo eso, a verte por fuera y a verte por dentro. Sí, eso te va a decir que no toda la literatura consigue esa universalidad, ¿no? La tuya está claro que sí, porque además prueba práctica es que tus obras han sido traducidas a varios idiomas. Pero, ¿cómo crees tú que conectas pues, con tantas personas distintas y con tantas personas de culturas distintas? Es lo que te decía, yo, por ejemplo, mi libro más traducido, que es Dejes un mensaje después de la señal, que no son más que 4 mujeres hablando con un contestador automático, ¿no? He recibido mensajes de gente de todos los lados, pero realmente mensajes muy parecidos. Y es porque es lo mismo que digo yo, porque es que hay cosas que son atemporales. El miedo a la muerte, la relación con un hijo, el desprecio hacia aquellos que te han hecho daño, el desamor, la enfermedad. Hay determinadas cosas que son muy universales y que no conocen ni de cultura, ni de edad, ni de religión, ni de espacio. Y entonces para mí es que no hay diferencia entre un mensaje que me manda una señora de Alemania o una señora... Ayer me colgaron un mensaje maravilloso en Twitter sobre Sobreviviendo que me decían, jo, qué fuerte ese personaje de Val Valdés, me quiero quedar a vivir con él. Y luego añadía, lo estoy traduciendo para mi trabajo de fin de grado en Italia. Y era un chico italiano, ¿no? Entonces dices tú, claro, es que Val Valdés es un personaje que te deja con la boca abierta, vivas en Italia o vivas en Tegucigalpa. O sea, eso tiene una fuerza brutal, ¿no? Y lo mismo me pasaba con las mujeres del contestador o lo mismo. Entonces, yo creo que la capacidad de que el lector empatice con tus personajes es haciéndolos humanos, y los haces humanos cuando los cuentas desde dentro, no desde fuera. Si es que a mí se me da fatal decir si alguien es rubio o tiene el pelo verde o azul fosforito, pero cuando acaban los libros la gente sabe cómo siente,
cómo siente Val Valdés o cómo se portaría si al día siguiente alguien pues, le temblara la puerta de su casa y amenazara con algo, ¿no? Porque todos saben cómo va a reaccionar Val Valdés, porque todos saben y conocen al llegar a la última página cómo es Val Valdés. Y estarán de acuerdo con lo que hace o no, y se sentirán identificados o no, pero al final, si tú conectas al lector con el personaje desde las tripas, el personaje llega al lector mucho más que si sabe si es rubio o de ojos verdes o mide 1,80 m, ¿no? Yo creo que la forma es conectándolos por el ombligo, por el corazón, por el cerebro, por las vísceras. A los personajes mis personajes son reversibles, están dando la vuelta y tienen todos sus órganos a aire. ¿Tú crees que eso que tú consigues con tus personajes es porque hay ciertas motivaciones que son universales o simplemente porque tú las explicas, o otros autores, pero tú en concreto, las explicas tan bien o de una manera tan literaria o tan buena que llegan a conectar con los lectores? Es decir, ¿es un tema de cómo escribes o de que realmente hay ciertos temas que sí son universales y otros no? Pues yo creo que de las dos cosas. Mira, para mí la forma es súper importante. Quiero decir, hay gente que lee mis capítulos que son muy cortitos y te parecen microrelatos y algunos parecen autoconclusivos, porque es verdad, vengo del mundo del microrelato y yo cojo una excusa y con una excusa, con un paraguas, un paragüero a un capítulo, ¿vale? O cojo como excusa, no sé, cualquier cosa, ¿no? Y con eso hago un capítulo y conecto el principio con el final y eso a la gente, que son como juegos metaliterarios, le hace gracia. Pero también es verdad que más allá de la forma está el tema. Y al final, cuando yo cuento en La vida secreta de Úrsula Bas la crisis existencial de alguien de mediana edad que de repente un día pues se cansa de su vida o de su monotonía o de su vida familiar o de repente se siente encerrado en su propia casa, en su propio estudio, y decide salir y romper con su vida, al final eso es algo que le está pasando a Úrsula Bas, pero que le está pasando al vecino del cuarto o a la vecina del cuarto cuando dejó a su marido y se ha pirado con uno de 32 a vivir la vida loca a La Habana. Y quiero decir que al final eso es algo, pero que hay a quien le da por ahí o hay a quien simplemente le da por ponerse a escribir libros. No estoy hablando de mí, evidentemente. Pero quiero decir que al final eso es muy universal, porque hay una edad en la que todos descubrimos, y es que era el tema de Úrsula Bas, en que la vida era algo más que eso. Entonces cambian nuestros órdenes de prioridades. O al final, como en Belleza Roja, todos empezamos a asumir cuál es el peso de nuestras decisiones en la vida de los demás y al final nos damos cuenta que lo que hacemos puede acabar matando a alguien o puede acabar cambiándole la vida a alguien. Y sobre eso reflexionábamos. Y en mi nueva novela hablo sobre el duelo infinito, sobre cómo no superar la pérdida de alguien a quien quieres mucho. Es decir, yo me planteo siempre esos temas y hago dos novelas, una que va por encima, en la que tengo, por ejemplo, la saga de Abad y Barroso intentando descubrir un crimen o un delito o resolver un cuarto cerrado o cualquier cosa, pero por debajo es verdad que yo me dedico a hablar de eso que nos preocupa a todo. Y ahí es cuando el lector conecta, ¿no? Y es cuando recibo los mensajes de la gente a las 3 de la mañana de me ha hecho pensar mucho tu libro sobre mi vida. Sí, es muy interesante. Además, no reniegas, ¿no?, de esos orígenes del microrrelato, que hay quien tampoco lo considera como... Ya el relato sí, pero el microrrelato, relatos así tan cortos, hay quien no los considera como literatura, sino más bien como un juego, ¿no? Sí, me imagino que habrá quien diga eso, será alguien que no ha leído mucho microrrelato. Es ¿Qué como tiene que tener? ¿Qué tiene que tener, Arantxa, un microrrelato para ser un buen microrrelato? Porque es muy difícil hacer... Un microrrelato es una historia muy pequeña que te golpea, que te parte en dos, que te hace pensar, que te exige que te metas dentro y lo interpretes, que es distinto cada vez que lo lees. Un muy buen microrrelato, lo lees hoy y entiendes una cosa y lo lees al día siguiente y entiendes otra. Condensa realidades, te ayuda para mí, yo no entiendo cómo no son el género más leído, porque realmente tú coges yo tengo una gran microbiblioteca, tengo muchísimos libros de microliteratura y realmente son maravillosos porque no necesitas, date cuenta que vivimos a toda velocidad y no necesitas seguir un hilo, o sea, tú te lees 2 microrelatos por la noche y dentro de una semana te lees otros 2 del libro que tienes en la mesilla, no has perdido el hilo, pero de repente has conectado. Yo tengo
microhistorias maravillosas metidas en la cabeza, ¿no? De grandes autores y además no, incluso de no algunos autores que son tan famosos en el mundo del microrelato como puede ser Ana María Schua, ¿no? Sino gente que, por ejemplo, a priori parece que no es... Por ejemplo, a mí hay un libro que me vuelve loca, que es el de Fernando León de Aranoa, Aquí yacen dragones, de menos cuarto, que a mí me parece un librazo, o sea, yo lo leo y de repente el hombre se pone a reflexionar, yo qué sé, cuáles serían las últimas voluntades de los soldados en la guerra y hace la lista completa o de repente se pone a reflexionar cómo sería la vida de un bajo que naciera en un cuerpo de un alto que naciera en un cuerpo de un bajo, pero te das cuenta que eso al final está hablando de muchas cosas. Y según el día puedes hacer la reflexión de cómo se siente alguien en un cuerpo que no es el suyo, o cómo se siente alguien con una vida que no es la suya y empiezas a darle vueltas, yo qué sé, igual es que estoy como las maracas de Machín, pero a mí la microliteratura me hace pensar mucho y estamos en un momento en que nos estamos esforzando por pensar cada vez menos, ¿no? Y entonces solo por eso ya merece la pena. Pues fíjate que también me llama la atención el hecho de que tú le das, como dices, y además que se nota en tus historias, mucha importancia a los personajes. Los personajes lo son todo prácticamente. Bueno, tienen trama, ¿eh? Tus historias tienen trama, Sí, pero quiero tienen decir, trama, que parece que sí, no, pero tiene sí, mucha trama, sí. esto dejémoslo claro, pero al margen de eso le das mucha importancia a los personajes. Sin embargo, en un microrelato ahí tienes que abusar a veces, o tienes que utilizar, mejor dicho, otras fórmulas para crear personajes. Tienes que acudir a lo mejor a los estereotipos o a los arquetipos, a estructuras ya muy que van a conectar rápidamente, ¿no?, con el lector. El lector va a entender rápidamente a quién tenemos como protagonista. Pero fíjate que eso, por ejemplo, en Sobreviviendo pasa muchísimo, porque claro, como era una novela tan corta que teníamos que hacer por entregas, y no tenía tiempo para definir a los personajes. Entonces están todos terriblemente estereotipados y los malos son malísimos, los buenos son buenísimos, los guapos son guapísimos, es algo que siempre digo, y de repente la buena es una sex symbol y la prota y la mala es Angela Channing y quiero decir que al final acudo inmediatamente al estereotipo, pero yo lo hago en todas mis novelas. Creo que no hay nada más maravilloso que para meter a un lector dentro de una novela que plantearle al principio unos personajes tremendamente estereotipados y todavía hay algo mejor, que es destruirle el estereotipo a medida que avanza la novela y dejarlo un poco con la boca abierta, ¿no? Yo, por ejemplo, y siempre lo digo, la gente cuando lee Belleza Roja empieza con esos 6 personajes en una casa con una niña muerta y están tremendamente estereotipados. Y ahora que en la que va a salir ahora próximamente son también 7 personajes y todos, es que además en función de a lo que se dedican o lo que han hecho en su vida, enseguida nos hacemos la imagen mental de cómo son para luego ir destruyendo un poco ese estereotipo, ¿no? Porque al final nunca nadie es ni lo que parece ni lo que se empeña en ser. Cuando tú planteas una historia, tienes ya claro quiénes van a ser los personajes o los personajes van surgiendo. ¿Cómo planificas el tema de los personajes? Y bueno, ya está el tema este de hasta qué punto les das libertad o te dejas llevar por los personajes o por lo que te van pidiendo o mantienes tú las riendas de la historia. Pues mira, cuando yo planteo una trama sí que tengo claro más o menos cuáles van a ser los personajes. Lo que no tengo claro es muy bien su personalidad o cómo respira. Y ahí sí que van creciendo según crece la novela. Y a veces me gustan más o me gustan menos. Y a veces, por ejemplo, me estoy acordando del personaje de Raquel en La vida secreta de Úrsula Bast, que nació de una manera y acabó de una manera muy distinta y eso no estaba planificado. O sea, su personalidad se fue oscureciendo a medida que avanzaba la novela muchísimo. Y me ha pasado también con 2 personajes de la nueva novela, bueno, vamos a decir el título de la nueva novela y así anunciamos. Pues sí, yo creo que sí. La nueva novela de la saga Baz y Barroso, El hombre que mató a Antía Morgade, se titula. Tengo 2 personajes que no voy a decir cuáles, pero es verdad que cuando empezaron eran muchísimo más inocentes y a medida que la novela avanzaba se me iban oscureciendo de una manera brutal, ¿no? Y es verdad que la novela o la trama, o según los personajes acaban interactuando con la trama, los personajes van adquiriendo unos matices que yo personalmente no los tenía porque sí que es verdad que me hago un pequeño esquema de quiénes van a ser los personajes y cuál va a ser su rol, pero un pequeñito esquema, ¿eh? Ya te digo, una libreta, una hoja y pico es lo que me ocupa a mí una novela. Y luego sí que es verdad que cuando van creciendo, pues van adquiriendo esos matices, van llenándose de color, a veces de color claro y a veces de color oscurito, que es el que nos gusta, ¿no? ¿Cuándo sale la novela? En febrero, creo.
Ujú. en los dos idiomas, en gallego y en castellano. Estupendo. ¿La has traducido tú también o...? Sí, sí. Generalmente suelo hacer el manuscrito de gallego y traducirlo al castellano y así suelen salir como traducción al castellano, pero es verdad que esta he trabajado mucho en castellano porque me han hecho muchas notas de edición en Lumen. Con lo cual, ya no sé, no puedo decir en qué idioma lo he escrito sin mentir. Creo que los dos. Qué Esto ya, interesante. sí, sí, es un proceso muy complicado que a veces comparto con mis compañeros que dicen, pues yo lo escribo toda la vez, luego tal, luego voy metiendo los cambios, luego tengo los dos Words abiertos, luego no, luego, y yo al final acabo haciendo 6 veces el manuscrito. Primero lo hago, luego lo traduzco, después meto cambios en uno y vuelvo a traducir al otro, voy y vengo, vengo y voy. Es lo mismo, es doble trabajo, sí, la verdad es que es doble trabajo. Es complicado, pero también es verdad que bueno, yo me he criado fuera de Galicia, soy hija de gallegos, vine aquí, la lengua me parece maravillosa, se ha convertido en la lengua vehicular de mis hijas, me gusta escribir en gallego, me gusta compartir, por ejemplo, cuando voy a centros de enseñanza, pues eso, un poco con los chavales, lo que les emociona entrar en el mundo de la novela negra en nuestro idioma. No sé, me parece emocionante estar haciendo algo actual, algo que gusta, algo que me acerca al público joven. Y luego muchísima gente también me dice, es que yo hacía mucho que no leía en gallego, gracias a ti lo hago, y todo eso sin perder la vocación universal, porque me encanta estar traducida al castellano, me encanta publicar con Lumen, me encanta el sello y estar rodeada de esa gran editorial que es Lumen dentro de Penguin Random House, para mí también es una maravilla, ¿no? Entonces Ujú. me gusta y agradezco a mis editores que siempre me lo pongan tan fácil. A ambos, que se coordinen, que no me pongan trabas para publicar en uno y otro idioma. Ujú. Bueno, eso es casi un milagro, pero el que haya esa coordinación, ¿no?, entre editoriales, aunque bueno, también es verdad que tienen públicos diferentes y que es el tema del idioma, ¿no?, ya marca un poco a quién va dirigida. Sí, Eh, es verdad es verdad que el que me lee en gallego no me lee en castellano, el que me lee en castellano no me lee en gallego, y además que yo siempre digo que es una riqueza, al final son las sinergias, se unen, una novela al final traducida acaba teniendo más empuje en el otro idioma, y lo es, o sea, es real. Estando acostumbrada, de hecho dices que a quién se le ocurre, ¿no? El primer título de tu primera novela, bueno, de Sobreviviendo, ¿no? Un gerundio, es tu segunda novela, Sobreviviendo. No, es mi primera Sí, novela. Primero saqué segundo un libro libro. de segundo libro. Eso El es. primer libro era de microrelatos. A Celeste la compré en un rastrillo, ya el título también tenía, ¿no?, lo suyo. Y sobreviviendo, sí, realmente, yo siempre dije, Dios mío, titulado una novela con un denostado gerundio. ¿Qué diría Stephen King? Sí. Pero yo creo que ahí también está un poco, porque el lenguaje que utilizáis dentro de lo que es el derecho y todo el funcionariado y tal, es que es muy farragoso la forma de expresarse, ¿no? Un abogado es tremendo, con tantos gerundios, tantos circunloquios, bueno. Sí, creo que somos el único colectivo que utiliza el futuro de subjuntivo. O sea, hay que estudiarlo solo por vosotros. Solo por nosotros, siempre lo digo. Por el código penal, el que matare a otro y esas cosas. Pero fíjate que luego tú en tus historias, el lenguaje que tú utilizas, la forma de expresarte es una forma muy precisa, muy seca incluso, ¿no? ¿Cómo no te cuesta el cambiar de un registro a otro? ¿O es que a lo mejor dentro de tu actividad como funcionaria ya incorporas la parte literaria en vez de al revés? No, mira, fíjate que yo siempre digo que hay que escribir fácil y que no hay cosa más difícil que escribir fácil. Es muchísimo más fácil, o sea, yo en el mundo del microrelato aprendí que es mucho más fácil escribir, que lo complicado era escribir en 100 palabras, no en 100.000, ¿no?, que tiene una novela. Y además yo creo que conectas más con el lector eh, hablando como se habla en la calle, ¿no? Al final, a mí siempre me ponen como ejemplo, me dicen, es que tus diálogos son muy creíbles,
una vez me puso uno, es que los diálogos parecen de la calle, no parecen literarios, no sé qué. Dije yo, es que los diálogos de la gente no son literarios, la gente no anda por la calle declamando a Shakespeare, ¿sabes? Entonces, es verdad, me riñen mucho porque el otro día me encontré una señora que me dijo, eres muy mal hablada. Y dije yo no, señora, mis personajes. La verdad es que le mentí porque yo sí soy muy mal hablada, pero ella no tiene por qué saberlo. Pero es que al final la gente que veo alrededor también habla bastante mal, ¿sabes? Entonces, si la gente habla así, pues a mí me gusta incorporarlo. Y yo creo que tampoco gana nada una novela hablando del reflejo iridiscente del rayo del sol cuando refracta dentro del vaso del agua, ¿sabes? Yo creo que ya estamos mucho. Personalmente a mí ese tipo de novelas no me gustan, salvo cuando se hacen con las cosas con mucha maestría, ¿no? Una de mis novelas negras, que para mí es negra, o por lo menos es policial, que es el nombre de la rosa, es evidentemente súper barroca y profusa, y no hay mejor descripción que se ha hecho en la literatura que esa portada de la iglesia del monasterio, ¿no? Y está hecha de un barroquismo increíble y a mí me parece maravillosa, pero es que eso solo sale bien cuando el que lo hace es un genio, como era Umberto Eco. Y entonces, si no, igual es mejor limitarte a hacer una buena tortilla de patatas bien hecha que intentar hacer un solomillo Wellington. Si se te va a pasar, pues igual es mejor dedicarte a hacer lo que sabes hacer bien hecho, ¿no? Por eso, y la economía del lenguaje yo creo que es fundamental. Yo creo que la gente cada vez más agradece que no tengas 16 páginas contando cosas que realmente no importan. A mí esta gente que me dice, es que en tus novelas nunca te puedes pasar así páginas, como en algunas novelas que te vas pasando páginas. Y esa novela hay que pasar páginas, es que o está muy mal contada o lo que cuenta no es necesario. Una de las dos cosas. Entonces yo creo que sí, hay que ir al grano. Pues vamos a ir al grano y te voy a hacer el cuestionario literario. Ay, qué miedo. A ver qué me contestas. Ay, qué miedo. Un clásico que te haya gustado. Una vez me preguntaron 20 clásicos para el periódico y allí los solté todos. Mira, yo creo que me voy a quedar con Orgullo y Prejuicio, porque no lo leí hasta bastante tarde. Así del Insti, los que más me gustaron, así en modo clásico, creo que fueron La Regenta y Crimen y Castigo. Pero Orgullo y Prejuicio para mí reúne que es muy poco clásico y muy actual. Fíjate que me parece que reúne todos los requisitos de una novela reivindicativa, muy feminista y que reivindica sobre todo la inteligencia con independencia del género. Y es muy ingeniosa. Por lo tanto, para mí es el clásico. Me quedo aquí con la señora Austen. Un clásico que aborrezcas. Esto voy a quedar fatal porque cuando los clásicos son clásicos por algo es, porque mucha gente los ama, y cuando dices que aborreces un clásico quedas horrible. Pero sin dudarlo, y lo siento por el señor Homero, la Ilíada y la Odisea. Es que yo creo que es que no empatizo yo con el mundo griego, ¿no? Ese no había salido todavía. Pues mira, me cuesta. Bueno, y el Ulises no puedo decir que no porque no lo he intentado, pero que me imagino que será uno de los recurrentes. Pero sí que es verdad que la Ilíada de la Odisea me cuestan por temática ya. Nunca he conectado con el mundo, con este mundo de la mitología, y con Ulises y esas cosas me cuestan. También te digo que no hay libro malo, sino momento malo para leerlo, ¿eh? Porque a mí me ha pasado que libros que no me han gustado en un momento, me pasó con Rayuela, lo leí con 18 no me gustó y con 40 me encantó. O sea que yo creo que al final también depende del lector, de su estado mental y de su estado de madurez, ¿no? Y a veces hemos leído libros en momentos poco adecuados. Un libro que te impactó para bien en tu adolescencia. Yo creo que Momo. Me impactaron todos esos hombres grises llevándose la vida de los adultos. Y fíjate que yo creo que al final los hombres grises se llamaban Internet, pero es verdad que uno se da cuenta que cuando se hace mayor, la vida se lo come a uno. Y a mí que me lo enseñaran tan pronto y que me lo enseñara tan magistralmente Michael Ende me impactó mucho. Un libro que recomiendes siempre. Cualquiera de Raymond Carver, pero ya sabe todo el mundo que soy adicta al relato y al microrrelato, y dentro del relato el maestro para mí es Raymond Carver. Sí, además lo citas, ¿no? Ahora no recuerdo en cuál de tus libros está dentro de las citas
previas, que además eres muy profusa con las citas previas dentro de tus libros. Siempre va una canción de Iván Ferreiro, casi siempre, y de Carver tengo en La vida secreta de Úrsula Bass, yo creo que de qué hablamos cuando hablamos del amor, ¿sí? O una cita, sí, de Carver. A ver, me parece que Carver nos enseña con toda la suciedad posible cómo somos y cómo somos en nuestras relaciones y los pedazos de mierdas que somos en nuestra vida diaria. Y eso te hace sentir tan mal que solo por eso merece la pena leer a Carver, porque te hace sentir mal y al instante te reconcilia casi contigo misma. Y dices, bueno, yo soy así de chunga, pero aún tengo posibilidad de redención, ¿no? Hay que leer a Carver, lean a Carver, señores. Bueno, ¿el libro que te estás leyendo? Pues uno de Lumen, he empezado ayer, un eterno pendiente que tenía, bueno, a ver si lo sé decir, de Hania Yanagihara, es que soy incapaz de decir el nombre de esta señora, tan poca vida. Además voy a él a ciegas, no sé ni de qué va, sé que todo el mundo dice que es maravilloso, enternecedor, increíble, tiene como 1000 páginas. Acabo de terminarme El hijo del padre, de Víctor del Árbol, porque voy a estar con él este próximo sábado en Alicante y me apetecía leerme el libro para compartir mesa, aunque no es necesario leer los libros de los compañeros de mesa redondas y a mí cuando puedo llegar lo intento, pero lo acabé ayer, me ha gustado muchísimo y ahora vamos a por tan poca vida. ¿Cómo es para ti un día de libros perfecto? Para mí todos los días son días de libros y luego hay días perfectos y no lo son y cada vez son menos. Pero no sé, un día de días perfecto es un día en el que no tengo absolutamente nada que hacer, nada me preocupa, algunas cosas me hacen feliz. Mira, me está viniendo a la cabeza uno que tuve en vacaciones este año, no el año pasado, en el que me leí Saber perder, de David Trueba, y estaba yo en una playa, después fui a comer a un restaurante que me gusta muchísimo, pero me acuerdo de ir con el pozo de la novela, ¿no? Y entonces, eso es un día de libros perfecto, es un día en el que lo que te ha hecho sentir el libro te acompaña y te hace sentir mejor. Arantxa, pues muchas gracias por habernos acompañado en este día de libros. Pues gracias a ti. Y nada, podemos despedir diciéndole a la gente que haga de su vida una vida con muchos días de libros, ¿no? Que me imagino, no, ya he leído algunos podcasts y sé que es lo que siempre dices, que siempre es un buen día para un día de libros. Pues sí, siempre es un buen día. Y siempre es un buen día para hablar contigo, Arantxa, de verdad, lo he disfrutado muchísimo. Muchas gracias. Si no quieres perderte ninguna entrevista, suscríbete al canal y recuerda que dentro de 15 días volverá a ser un día de libros.